A ver, hablamos de tecnología todo el rato, ¿verdad? Salen las noticias, en las conversaciones, pero ¿nos hemos parado a pensar qué es realmente? Solemos pensar en móviles, en ordenadores, pero ¿y si fuera algo mucho más profundo? Algo que de hecho nos ha definido como especie. Vamos a intentar desentrañarlo. Venga, para empezar a entender esto de la tecnología, vamos a ir a algo súper básico. Algo que casi todo el mundo ha aprendido de pequeño, a atarse los cordones de los zapatos. Claro, es una habilidad, una serie de movimientos que aprendemos y que con el tiempo perfeccionamos hasta hacerla sin pensar. Pero la pregunta del millón ¿es eso tecnología? Quedémonos con esa pregunta porque la respuesta de verdad tiene su miga. Vale, para ir respondiendo a esto, lo primero es separar dos conceptos que solemos mezclar. Por un lado está la habilidad, el saber hacer algo, y por otro, el objeto que usamos para hacerlo. Pues bien, a esa habilidad, a ese saber hacer, la llamamos técnica. No es más que eso, un conjunto de pasos ordenaditos para conseguir un objetivo. Atarse los cordones es una técnica. Pero ojo, aprender a usar una aplicación nueva en el móvil también lo es. Es el cómo se hacen las cosas, el puro saber hacer. Pero claro, el saber hacer es solo una parte de la historia, una pieza del puzzle. Para llegar a lo que de verdad llamamos tecnología, hay que juntarlo con otra cosa, con el conocimiento. A ver, si la técnica nos dice cómo hacer algo, la ciencia es la que nos da el por qué. Es el conocimiento, el entender los principios que hay detrás. Y gracias a ese por qué, nuestras acciones ya no son un truco de magia, sino algo que podemos predecir, repetir y mejorar. Y es justo aquí, en este punto de encuentro donde, ¡boom!, nace la tecnología. Cuando juntamos el saber hacer de la técnica con el por qué de la ciencia, de repente tenemos algo completamente nuevo. Ya no es solo la capacidad de hacer cosas, sino de hacerlas de una forma pensada, eficiente, con una base sólida. Vale, con esta idea ya más clara, vamos a hacer un viaje rapidito en el tiempo, a ver cómo esta mezcla de saber hacer y saber por qué ha ido dando forma a nuestro mundo, desde las primeras herramientas de piedra hasta las máquinas que tenemos hoy en día. Si nos vamos al principio de todo, nuestras primeras creaciones eran, básicamente extensiones de nuestro propio cuerpo. Una piedra afilada para cortar era como tener una uña más dura, una rama para golpear un brazo más largo. Eran herramientas súper simples, de una sola pieza, y la única energía que usaban era la nuestra, la de nuestros músculos. Con el tiempo la cosa se fue complicando un poquito. Empezaron a aparecer herramientas que ya combinaban varias piezas. Pensemos, por ejemplo, en un hacha, que une una piedra afilada con un mango de madera. O una hoz. El trabajo, claro, se volvió mucho más eficiente. Pero la fuente de energía seguía siendo la misma, nuestra propia fuerza. Y entonces llegó el gran cambio, el punto de inflexión, la máquina de vapor. Por primerísima vez en la historia de la humanidad ya no dependíamos de nuestros músculos. De repente podíamos usar una fuente de energía externa para hacer el trabajo por nosotros, y ese detalle que parece pequeño lo cambió absolutamente todo. Fue la chispa de la revolución industrial. Precisamente este salto, el pasar de la fuerza humana a una energía externa, nos lleva a una de las distinciones más importantes de todo este asunto, la diferencia clave, fundamental, entre lo que es una herramienta y lo que es una máquina. Así que la pregunta es bastante directa, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad separa a un martillo de una máquina de vapor? Pues la respuesta, en el fondo, se puede resumir en dos conceptos que lo explican todo. Amplificación frente a automatización. Vamos a ver, una herramienta lo que hace es amplificar lo que una persona ya hace. Por ejemplo, un martillo te permite golpear mucho más fuerte, pero el que golpea sigue siendo tú. ¿Se entiende? En cambio, una máquina automatiza. O sea, reemplaza directamente la fuerza humana. Usa su propia energía. Y esa es la diferencia clave. Vale, con estas ideas ya sobre la mesa, echemos un vistazo a nuestro alrededor. ¿Cómo se ve todo esto en el mundo en el que vivimos hoy? La verdad es que vivimos rodeados de lo que los expertos llaman artefactos. Es una palabra que suena un poco técnica, pero es súper útil. Se refiere básicamente a cualquier objeto creado por nosotros con una función concreta. Da igual que sea un martillo o el último modelo de smartphone. Y claro, estos artefactos no aparecen de la nada, no surgen por arte de magia. Son el resultado de lo que llamamos procesos técnicos. Pensemos en algo tan simple como un cuaderno. La de cosas que tienen que pasar para que llegue a nuestras manos. Hay que conseguir la madera, procesarla para hacer papel, luego diseñarlo, imprimirlo, distribuirlo. Es una cadena de pasos súper compleja. Pero ojo, que la tecnología no va solo de crear objetos físicos, también genera servicios. Cada vez que pedimos un coche con una aplicación, o nos conectamos a Internet, o hacemos un curso online, no estamos recibiendo un producto que podamos tocar, pero estamos interactuando con un sistema tecnológico gigantesco y complejísimo que hace que todo eso sea posible.
Así que todo este viaje, que empezó con algo tan simple como atarse los cordones y nos ha traído hasta los servicios digitales, nos deja con una última reflexión. Si todo esto es lo que hemos construido hasta ahora, ¿qué es lo siguiente? ¿Hacia dónde vamos? Es que la conexión con el pasado es total. Igual que la máquina de vapor lo puso todo patas arriba en su día, hoy la automatización y la inteligencia artificial están haciendo exactamente lo mismo. Están generando un cambio de una magnitud brutal. La verdad es que estamos viviendo en medio de otra revolución tecnológica. Y esto nos lleva a la gran pregunta final, la que lo cierra todo. Las primeras herramientas, como vimos, se convirtieron en extensiones de nuestro cuerpo, de nuestras manos, amplificaban nuestra fuerza. Pero hoy, con la inteligencia artificial, con la automatización, nuestras nuevas máquinas son cada vez más autónomas, casi piensan por sí mismas. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿en extensiones de qué se están convirtiendo ahora?